Los objetos de los que se habla en el Tractatus son objetos lógicos y no físicos. Son entidades cuya existencia se deduce de los presupuestos de la concepción wittgensteiniana del lenguaje y son los que justifican que a este periodo del pensamiento del autor se lo denomine atomismo lógico. Es decir, los objetos de los que habla el Tractatus son objetos lógicos y no físicos. Es un logicismo. La verdad depende en este contexto de la correspondencia con los hechos. La teoría de la verdad como correspondencia es quizá la teoría de la verdad con más tradición. Se le atribuye a Aristóteles y ha sido ampliamente mantenida en nuestro siglo por los filósofos de orientación analítica, como son el Wittgenstein del Tractatus y muchos representantes del Círculo de Viena y los filósofos del lenguaje común. El pensamiento no se identifica como en Frege con el sentido del signo proposicional, sino que el pensamiento, al tener la posibilidad de representar estados de cosas, tiene el mismo sentido. Es decir, el pensamiento es el mismo sentido. El pensamiento, al tener la posibilidad de representar estados de cosas, tiene el mismo sentido. Es decir, el pensamiento no es una entidad platónica como en Frege, y según Wittgenstein, el pensamiento es mi acto de pensar. Si no hubiera sustancias primeras, entidades reales, el sentido de una proposición, es decir, el que la proposición sea verdadera o falsa, dependería de que otra proposición fuese verdadera. Y como ya se ha señalado, los hechos de los que se habla en el Tractatus son independientes. Son independientes del lenguaje. Los hechos fundan el edificio de lo que puede decirse. De otro modo, las proposiciones remitirían a otras proposiciones ad infinitum. El uso de la noción de proposición en el Tractatus plantea problemas de interpretación. Por una parte, Wittgenstein subraya que la esencia de la proposición consiste en decirnos que las cosas son de tal o cual modo, que las proposiciones son figuras de la realidad, o que son la descripción de hechos. Estas afirmaciones parecen sugerir que aquellos signos que no describan situaciones fácticas o posibles, que no nos digan que las cosas son de este modo o de este otro modo, no deberían considerarse proposiciones en sentido estricto. Luego, las proposiciones genuinas serían sólo aquellas que tuvieran la posibilidad de ser verdaderas o falsas. Esto implicaría que muchas de las afirmaciones filosóficas y la totalidad de las afirmaciones religiosas, éticas, estéticas o lógicas no podrían considerarse como proposiciones, porque no representan estados de cosas posibles, porque no pretenden describir el mundo. No obstante, Wittgenstein habla de las proposiciones de la lógica y de las proposiciones del propio Tractatus. De estas últimas incluso dice que quien las comprenda reconocerá que no tienen sentido. La interpretación que haría más coherente la posición de Wittgenstein consistiría en decir que sólo las expresiones capaces de describir una situación en el espacio lógico son proposiciones en sentido estricto.
Las proposiciones, solo las expresiones capaces de describir una situación son proposiciones. Las tautologías y las contradicciones de la lógica son casos límite, son proposiciones degeneradas, compuestas por proposiciones atómicas genuinas. Y las aseveraciones filosóficas o metafísicas son en realidad combinaciones mal formadas de signos. No dicen nada, son absurdas. Sin embargo, el uso que el propio Wittgenstein hace de la noción no permite una definición tan nítida. En este aspecto Wittgenstein se aparta de Frege. Bueno, en el anterior no, esto es una nueva nota. En este aspecto Wittgenstein se aparta de Frege, pues para Frege las constantes lógicas son expresiones no saturadas, que refieren a entidades no saturadas, o sea, refieren a entidades ideales. Para Frege son funciones veritativas y las funciones para Frege tienen una contrapartida real. Son entidades ideales. Wittgenstein no creía en estas entidades ideales. Wittgenstein no creía en un platonismo. El concepto de probabilidad que se deriva de un aforismo del Tractatus. La probabilidad es más bien una probabilidad relativa, pues dice cuál es la probabilidad que una proposición da a otra. En otro contexto, Wittgenstein considerará la probabilidad como una relación entre los fundamentos de verdad y las posibilidades de verdad, como la probabilidad lógica que se fundamenta en los distintos valores de verdad. Según la interpretación de Frappoli, Wittgenstein tiene una idea semejante a Shirley en lo siguiente: la idea de que las actitudes proposicionales son representaciones de representaciones. O sea, yo creo A es una actitud proposicional, yo creo A. Y yo creo A es una representación de otra representación. La primera representación es A. La representación de la representación es yo creo A. Según Frappoli, una de las peores consecuencias del tratamiento fregeano de las actitudes proposicionales, yo creo X, yo pienso X, por ejemplo, consiste en que la existencia de oraciones con más de un verbo de actitud proposicional obliga a postular diferentes niveles de interpretación del sentido que hacen en cada caso las veces de referencias indirectas. Esto es, la teoría fregeana se compromete con la existencia de una jerarquía potencialmente infinita de sentidos. Esta tesis fregeana es abiertamente rechazada por Davidson.